Ahí estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener la última clase del curso que se titula Herramientas para el trabajo con grupos psicoterapéuticos. Es un curso que estuvimos dictando durante este año, que fue organizado por el área de adolescencia del Hospital Belgrano y por la residencia de psico del mismo hospital. Hoy vamos a tener como invitado y docente de la clase de hoy a Carlos Barzani. Carlos es licenciado en Psicología de la UBA, es psicoanalista, es integrante del Consejo de Redacción de la revista Topía, psicólogo del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano de General San Martín, provincia de Buenos Aires, donde es jefe de unidad del Servicio de Salud Mental y responsable del área de adolescencia. También es coordinador del Consultorio Interdisciplinario de Diversidad Sexual y de Género. Ha coordinado grupos psicoterapéuticos y de reflexión en diversas instituciones. Y la clase de hoy se titula Terminaciones y cierres en psicoterapias grupales. Bueno, Carlos, cuando quieras te damos la palabra. Bueno, gracias, Sole. Bueno, ¿qué tal? Estamos hoy terminando el curso y justamente la última clase elegida es sobre terminaciones y cierres en psicoterapias grupales, pero bueno, también es una terminación del curso, ¿no? Así que bueno, al final estaría bueno, es la idea nuestra, hacer también un cierre del curso a través de la participación de quienes, bueno, fueron integrando y escuchando las clases. Pero bueno, en el tema terminaciones, me parece que es ineludible citar a Freud en el artículo Análisis terminable e interminable, que él dice que el análisis como tal es interminable, pero que los tratamientos terminan. Además agrega, uno no se propondrá como meta limitar todas las peculiaridades humanas en favor de una normalidad esquemática, ni demandará que los analizados a fondo no registren pasiones ni puedan desarrollar conflictos internos de ninguna índole. ¿Se puede compartir pantalla? Bueno, ahí está, ahora sí se ve. Bueno, en la primera diapositiva aparece la cita de Freud. Que, bueno, repito, es de análisis terminable e interminable. Después, sí hay que marcar que en las psicoterapias grupales, ¿no?, en particular, hay terminaciones concretas y efectivas. Y que los tratamientos terminan de distintas maneras de acuerdo a cuál fue el motivo de consulta, la situación, la sintomatología de base, la edad del paciente, y también el dispositivo elegido, ¿no? Digo, no es lo mismo un grupo abierto que un grupo cerrado, o incluso no es lo mismo una psicoterapia que un grupo de reflexión, por ejemplo, ¿no? Las finalizaciones se van a dar de una manera distinta, pero lo que sí nos podemos poner de acuerdo en que la finalización pone en juego los límites y la discriminación entre yo y no yo, entre yo y el otro. Y podemos pensar el cierre como proceso. El tema central de lo que sería un cierre, una terminación, es el duelo y la separación. Y Ricardo Klein, que fue uno de los docentes que tuvimos este año, él
divide, digamos, como en dos modalidades frente a los finales. El corte, él diferencia el corte del cierre, y el corte lo define como irse evitando los finales. Y por otro lado, el cierre sería incluir los afectos y el proceso de despedida en el trabajo realizado, sostenerlo, vivenciarlo y atravesarlo. En general, en las terminaciones, lo que uno ve, incluso, digo, no solo en las terapias grupales, sino en las individuales, es que suele haber muchas veces una reactivación sintomática, un incremento de la psicopatología y una regresión a momentos anteriores del proceso, que tiene que ver con un mecanismo defensivo frente a estas ansiedades de separación y pérdida que se reactivan frente al final de un tratamiento. Yo lo que me pareció interesante es poder ver lo que sucede en una finalización de un grupo terapéutico con una viñeta. Y tomé un tratamiento en un grupo terapéutico abierto, donde uno de los integrantes termina ese tratamiento. Si bien el duelo se va planteando y trabajando en ocasión de eventuales abandonos a lo largo del proceso terapéutico, cuando uno de los integrantes se va con el alta, porque el motivo de consulta se cierra y el proceso que hizo amerita una despedida del grupo y un cierre de su tratamiento, permite este cierre, esta separación, abordarlo más sistemáticamente. La viñeta que yo elegí es de un grupo abierto en una institución con la que trabajaba con personas con problemas ligados a las adicciones. El tratamiento era ambulatorio y los pacientes asistían 3 veces por semana. Y si bien los pacientes saben que el tratamiento consta de 4 fases bien definidas y que cuando terminan la última, el proceso concluye, cuando en el momento de verbalizar la fecha de terminación de alguno de los integrantes, suelen reaccionar con una reactivación de los síntomas y un recrudecimiento de su psicopatología o el motivo por el cual consultaron. En general tienen un sentido defensivo ante la ansiedad de separación y de pérdida y se pueden expresar a través de... a ver, podés pasar a la siguiente, yo ahí las fui anotando, como para que las puedan ir siguiendo. En general lo que suele suceder es cuestionamientos y violaciones al contrato, por ejemplo, el ausentismo, sin avisar, llegar tarde, cuestiones que en general son trabajadas en el grupo y por lo general, por lo menos en este grupo en el cual yo les voy a contar, todo esto venía trabajado, con lo cual en general no faltaban, no llegaban tarde, si alguna vez faltaban, avisaban en la reunión anterior o llamaban por teléfono. Otra cuestión que suele suceder, se empieza a ver violaciones a la regla de la restitución. La regla de la restitución tiene que ver con lo que se estipula es que toda cuestión significativa para el grupo que se hable por fuera del espacio grupal tiene que ser reintegrada a la sesión. Entonces empieza a ocurrir que empieza a haber algún secreto por fuera, cuando en realidad todo esto fue trabajado a lo largo del proceso. Se pueden también objetar acuerdos y pautas grupales ya definidas y trabajadas. Por otro lado, puede haber oposición al trabajo en equipo, por ejemplo, una preocupación excesiva por sí mismos, o al revés, ¿no? Digo, viene alguien al grupo y habitualmente en este grupo lo que sucedía era que
empezaban a conversar sobre la problemática que hubiesen podido tener en aquella semana, cuando empezó este proceso en el cual uno de los integrantes se iba a ir. Empezaba a ver cómo, bueno, o uno se ponía a hablar insistentemente en sí mismo, o al revés, se le empezaban a preguntar cosas a alguien, pero incluso cosas nimias, ¿no? O de golpe se enfocaban en el terapeuta ignorando a los demás miembros, cosas que en general suele pasar al principio de un grupo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones regresivas y defensivas ante la terminación y la despedida de uno de los integrantes en este caso. Otra de cuestiones que pueden darse es la charla de bar, ¿no? Bueno, el charlar de cualquier cosa, pero sin estar implicado o implicada. Otra cuestión es exceso de elogios mutuos, por ejemplo, elogiar el proceso que hizo determinado integrante, acallando todas críticas previas, ¿no? O al revés, de golpe que haya muchas descargas emocionales e intercambio de agresiones verbales. Y en líneas generales, todas cuestiones que tengan que ver con romper el encuadre. O, por ejemplo, también desvalorización por el trabajo en el grupo, aburrirse, cuestiones que tienen que ver con, hay acuerdos, por ejemplo, en los grupos de que no se puede usar el celular, que vuelvan a usar el celular, a mirar para el techo, no prestar atención a lo que se habla en el grupo. Pero bueno, más allá de que podríamos seguir enumerando un montón de sintomatología o de manifestaciones, me parece que lo interesante es remarcar que si esto no se realiza, digo, el detectarlo e interpretarlo, o señalarlo, hacer un señalamiento, la separación o el duelo se presenta como una vivencia intolerable y los integrantes pueden reaccionar o con una recaída, en el caso, por ejemplo, de los grupos que trabajan el tema de consumo, o bien maníacamente, haciendo una vida a la salud, ¿no? Empiezan a poner actividades en el horario del grupo, pero bueno, justamente porque están bien, ¿no? Dicen, mira, estoy tan bien que ahora no tengo tiempo para nada, incluso ni para venir al grupo. Me río porque recuerdo uno de los pacientes, ¿no? Que él en un grupo concurría por una cuestión de, digamos, una depresión, que no hacía nada, está siempre como en la casa, encerrado, no salía, y de golpe se pone un montón de actividades, pero oh, casualidad en este horario del grupo. Vamos a este grupo en particular. Sole, vos podés pasar a la siguiente, a ver, donde está el resumen de las características, digamos, de cada integrante del grupo, así cuando yo cuento la viñeta, medianamente tienen una idea qué momento del proceso estaba cada integrante. Ahí se ve. Yo lo Sí, veo, el resto. sí, perfecto. Bueno, uno de los integrantes era Pablo, ¿no? Que estaba en el momento de finalizar su tratamiento. Había tenido un proceso de 2 años y medio y había consultado por consumo de cocaína, alcohol y marihuana, y la mayor dificultad que había tenido era la decisión de sostener la abstinencia en el consumo de marihuana, por lo que implicaba para él el consumo de marihuana,
¿no? Él la usaba a modo de anestesia, podríamos decir. Entonces, cuando él deja de consumir marihuana, empieza a traer un montón de cuestiones que él no venía trayendo al grupo. Esa había sido la última gran decisión que él había tomado y que llevó a trabajar problemáticas que tenían que ver con el conflicto con sus padres, que como él decía, lo habían abandonado a los 17 años en Buenos Aires y se habían ido a vivir a Mendoza. Y la temática de las separaciones había sido una constante en su vida, tanto en relación a sus padres como con parejas y amigos. Él, por ejemplo, contaba de algunas parejas que había tenido y todas las cortaba abruptamente, sin mediar ningún tipo de diálogo, o sea, él cortaba y no veía más a la persona. No le respondía a los mensajes, era como un corte abrupto, con el consiguiente sentimiento de culpa posterior. No es que le era sin una consecuencia posterior. Otro integrante del grupo, en ese momento eran 5, Gabriel, estaba casado, hacía 10 años y con 2 hijos, y cursaba un proceso de aproximadamente 15 meses. Gabriel había consultado por consumo de cocaína, alcohol y marihuana también, y llevaba una historia de consumo abusivo de alcohol desde los 14 años, marihuana desde los 16 y cocaína desde los 20. Estamos hablando de sujetos que, digamos, uno puede decir, bueno, pueden fumar un porro los fines de semana cuando están con amigos. No, es un consumo de marihuana diario y hasta, yo diría, durante todo el día. 2 años antes de iniciar el tratamiento, él había perdido, dicho por él, yo había perdido el control, tomaba tanta cocaína y alcohol que luego me mostraban fotos o me contaban cosas que había hecho y yo ni me acordaba que había estado en ese lugar. Después de un mes de tratamiento, cuando inicia el tratamiento Gabriel, él decide comprometerse a la abstinencia en cuanto al consumo de alcohol y cocaína, dado que logra darse cuenta que el uso de cocaína estaba enganchado a la ingesta de alcohol. O sea, si él no consumía cocaína, no consumía alcohol. Al momento de esta viñeta, Gabriel fumaba marihuana, según refiere, para aplacar su ansiedad y su agresividad. Y respecto de la familia, dice que no les daba bola. Los abandoné durante esos 2 años que consumía de esa manera. Podríamos decir que Gabriel comienza el grupo traído por su esposa, después lo continúa por el grupo de pares, estableciendo una firme relación transferencial fraterna con Pablo, el que iba a terminar en ese momento. Pero cuando Pablo está por finalizar, él se encuentra ante la decisión de continuar por él mismo, ni por la relación fraternal ni por la esposa. El tercer paciente que estaba en ese momento en el grupo, Andrés, había concurrido 6 meses antes con una situación de bastante desorganización, no podía sostener una estructura diaria de actividades y mucho menos una actividad laboral. El motivo de inicio de tratamiento fue una crisis desatada 2 años antes, que lo llevó a un consumo compulsivo diario de alcohol y cocaína, que vivía en el exterior, y provocó que los padres tuvieran que ir a buscarlo al exterior y traerlo a la Argentina por la situación en la que estaba. La situación de base estaba anclada en una adopción, o sea, había sido adoptado y tenía una crisis de identidad. Y tenía una relación muy conflictiva con su madre, que viraba entre ubicarlo como ideal o como negativo del ideal. Y su padre no lograba regular ese vínculo materno que tenía Andrés. Al momento de anunciar la finalización de Pablo, él llevaba 3 meses sin consumir cocaína y solamente había tenido un episodio, o sea, una recaída en la ingesta compulsiva de alcohol que coincidía con su cumpleaños, que
en su momento lo llevó justamente a trabajar el tema de la adopción, porque su cumpleaños lo remitía a su origen. José había iniciado el grupo 2 meses antes ante un problema de alcoholismo. Previamente había pasado por Alcohólicos Anónimos, pero abandonó ese dispositivo porque decía que lo retaban demasiado. Y por último, se integra Antonio en ese momento al grupo, y había sido traído a la institución por su madre a raíz de un consumo diario y a toda hora de marihuana. Antonio se presentaba sin interés en las temáticas grupales, y las pocas veces que participaba lo hacía a través de intervenciones desafiantes, manifestando su decisión de seguir fumando marihuana todo el tiempo. Que era, como decía él, que era natural, ¿no? Que no había cosa más natural que fumar marihuana. Si bien el grupo sabía que Pablo estaba en la etapa final de su tratamiento, cuando se anuncia una fecha de finalización, el clima del grupo cambia. Como yo les contaba, era un grupo en el que históricamente había mucho intercambio verbal entre sus integrantes, pero ahí el clima cambia. El grupo se empieza a ritualizar, empieza a hablar cada uno a su turno, sin mucho intercambio entre ellos, y simplemente empezaban a contar las novedades de la semana. Antonio y José comienzan a llegar tarde sistemáticamente, alegando diversas justificaciones, que el tránsito, que se habían descompuesto, distintas cuestiones que no eran muy consistentes. 2 semanas después, Gabriel, es decir, el segundo, digamos, que hace más tiempo estaba en el grupo, plantea que él también estaba en condiciones de finalizar. Él dice: yo empecé acá por la cocaína, y después me hicieron dar cuenta que mi problema era también el alcohol. Hace 15 meses que no consumo ninguna de las dos cosas. Estoy bárbaro con mi mujer. Recuperé la relación con mis hijos, me manejo de otra forma en el trabajo, así que yo puedo terminar con él. Pablo se queda mirándolo y le dice: pero, hermano, vos te estás contradiciendo. A mí siempre me decías que era mejor esperar el alta de la institución y estar 100% lúcido para poder trabajar todo lo que tapamos con las drogas. Yo me pude dar cuenta de un montón de cosas y trabajarlas recién cuando decidí dejar el porro. Y Gabriel le retruca, le dice: bueno, pero a vos en un momento te dejaban tomar una copa de vino. ¿Por qué a mí no me pueden dar el alta fumando 1 o 2 porros por día? Si mi problema no es con la marihuana. Acá es un cuestionamiento de una norma grupal. Recuerden que era una institución referida al tema de las adicciones, y una de las condiciones de terminación del tratamiento era llegar a la abstinencia en cuanto a las sustancias psicoactivas. Acá interviene Antonio, que es el último integrante que había entrado, quien lo había traído la madre, y dice: tenés razón, yo solo fumo porro y mi vieja me hace venir obligado. No tengo que venir. Andrés dice: al final yo me voy a quedar yo solo. A mí sí me falta un montón para estar bien. Él dice esto muy angustiado y mirándolo a Gabriel, como reclamándole que si él se va, ¿qué va a hacer él? ¿No? Entonces, vemos cómo a Gabriel se le hace intolerable la separación de Pablo, que es su compañero por más de un año en el grupo, donde ambos trabajaron situaciones de dolor, de ansiedad, de angustia, y se soportaban y apoyaban mutuamente. Cuando uno de los dos tenía alguna situación dolorosa o incluso de
recaída o casi recaída, se apoyaban mutuamente a través de las intervenciones en el grupo de uno y del otro. Entonces, Gabriel a Pablo le hace una escena, podríamos como reclamando al terapeuta y a la institución por lo que se le dio a Pablo, pero en una clara maniobra maníaca de huida, en una pseudo curación. Por otro lado, Antonio aprovecha la situación para tirar agua para su molino y fogonea la actitud de Gabriel. Andrés, en cambio, reacciona depresivamente pensando que se va a quedar solo y que el grupo se va a disolver con la partida de Pablo. En toda esta escena, mi sensación, y que acá me parece importante que cuando hablamos de finales y determinaciones, podamos cada uno de nosotros trabajar qué nos pasa a nosotros como sujetos con las terminaciones. Cuando yo empecé a trabajar terminaciones de grupos, tuve que empezar a trabajar qué me pasaba a mí con las terminaciones. Y qué intervenciones o no yo podía hacer a partir de mi contratransferencia en relación a la terminación de alguien en el grupo, y qué me generaba a mí, ¿no? O sea, mi sensación como coordinador en este grupo en ese momento fue de impotencia. Yo sentía que el grupo se me había amotinado, ¿no? O sea, un grupo que venía funcionando muy bien, de golpe parecía que se iba a disolver, se iban todos. Donde no parecía importar lo que yo desde mi función de coordinación pudiera decir o hacer, todos querían, salvo uno de ellos, hacer mutis e irse y cerrar el grupo. Es decir, ¿a qué me refiero? No era lo mismo lo que yo había leído sobre la teoría de la resistencia en los grupos que estar viviéndola ahí. Y ahí es importante, bueno, no solo obviamente el análisis personal, sino la reunión del equipo terapéutico, donde el analista puede revisar el dispositivo en relación a ese análisis del eje transferencia contra transferencia. Esas ansiedades de separación y pérdida reactivadas se dan tanto en los pacientes como en el coordinador mismo, o los coordinadores mismos, si son varios quienes coordinan el grupo. Yo, digamos, en distintas bibliografías que estuve leyendo, en general están de acuerdo todos los autores en que del lado del analista también pueden exteriorizarse fantasías omnipotentes de curación, las que el analista puede racionalizarlas a través de la apelación a determinado conflicto no elaborado por el paciente. Bueno, le falta trabajar esto, le falta trabajar tal otra cosa. Pero bueno, durante el proceso de este grupo, lo que yo fui haciendo es interpretar o señalar más bien la ansiedad que producía la finalización de Pablo, y la fuimos trabajando sistemáticamente. La tarea de Pablo consistió, y dicho a él, ¿no? a partir de su propia historia, cómo despedirse sin que el grupo se desarmara. Porque a él lo que le había sucedido en las relaciones previas de su vida es que la gente que él había dejado quedaba desarmada. Entonces, para él, irse del grupo y que el grupo continúe funcionando, era irse de un modo diferente a como se había ido de otras relaciones, otros vínculos. Y por otro lado, aceptar la inevitabilidad de que nadie es indispensable. Es una herida narcisística necesaria para entrar en la dialéctica del deseo. Por otro lado, para Gabriel implicó pasar a una nueva etapa en su tratamiento, de una etapa donde lo trajo, de una situación de yo placer purificado, podríamos decir, que se regía por el principio de displacer-placer, que hacía lo que quería, después no se acordaba de nada, dio lugar a una etapa siguiente en la que lo sostenía esta esposa mamá, ¿no? Que lo traía al grupo,
a una segunda donde quien lo traía al grupo ya no era la esposa, mamá, sino el vínculo de especularidad y camaradería con los pares, con quienes realizó gran parte de su proceso, pero ahora estaba en un momento de ver cómo se sostenía en su propio proyecto, en todo caso en su propia potencia de ser y pudiendo sostener un proyecto como ideal del yo. Por otro lado, Andrés, que había intensificado sus faltas al trabajo, se le hizo notar cómo esta sensación que tenía de disolución del grupo lo remitía a su historia personal y a traducir todo como un abandono. Esto permitió, bueno, poder trabajar toda una cuestión que había quedado resguardada en relación, bueno, a todo el tema del abandono respecto de su historia, ¿no? Y lo que es interesante de este paciente es que antes de que Pablo pudiera terminar el grupo en una de las sesiones que estaba presente antes de irse, él le pudo decir: que vos termines me pone contento y me da esperanzas a mí. Me hace sentir que algún día yo también voy a poder arreglármela solo y no necesitar la terapia. Luego él lo mira a Gabriel, que es quien se quería ir sin terminar, y le dice: me gustaría que te quedes hasta el alta y que juntos podamos bancarnos en lo que nos queda de tratamiento, porque yo te veo parecido a mí, aunque sé que me falta mucho más que a vos, pero las cosas que me decís me sirven. Y le cuenta una situación que él había vivido el fin de semana, y dice: yo la otra vez iba a salir con un amigo que me invitó a tomar algo. En un momento se me cruzó que tal vez podía llegar a tomar alcohol. Y vos te me apareciste en mi cabeza. Y te veía diciéndome: ante la duda no, ante la duda no. Y ahí todo el grupo se ríe, porque bueno, ese era un latiguillo o un eslogan que tenía Gabriel cuando alguien tenía la duda de consumir o no, y mira, si tenés duda no consumas. Y bueno, él le dice: y la verdad que no fui. Después me quedé pensando más tranquilo y me di cuenta que si yo hubiese ido a ese boliche iba a recaer. Bueno, y por último, Antonio, todo lo contrario, él persistió en su idea de no continuar el tratamiento y mantuvo su postura en cuanto no a problematizar su consumo compulsivo de marihuana permanente, ¿no? Con lo cual luego de 2 meses dejó el grupo, sin dejar de considerar las dificultades que pueden implicar el acceso a tratamiento de un paciente que no ha problematizado su consumo compulsivo. Podemos conjeturar que también, dado el trabajo de elaboración del duelo y separación al que el grupo estaba abocado, con el gasto consiguiente de la investidura libidinal, sumado a las características subjetivas de Antonio, no pudo ser alocado por el grupo, ¿no? Pero bueno, este es como una pequeña viñeta que quería contarles, y en todo caso poder intercambiar, ¿no? Me parece interesante. En principio del tema y una vez que charlemos del tema de la clase de hoy, poder pasar al cierre del curso. Bueno, abramos a la conversación entonces. Ahí levantan la mano, Belkis, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sobre todo lo que comentaste de esta viñeta, Carlos, quería preguntarte porque me quedé medio confusa si en la finalización el grupo es individual de cada uno de los integrantes, como que a medida que van llegando a cierto punto van dejando o se les va dando el alta, o si cierra el grupo, porque como sonaba era se cierra el grupo, ¿me entendés? Entonces por ahí entiendo la angustia del resto, ¿no? Claro, bueno, justamente, no.
El alta es individual. Ahí Cada está. sujeto termina cuando termina su proceso. El tema es que justamente la sensación de todo el grupo es que se iba este paciente y todo Se dio una pata de la mesa, claro. la ansiedad de separación lo que ocasionaba era todo esto se va a la mierda, digamos, ¿no? Y otra duda, otra pregunta que tengo. En el caso de que el grupo o cada integrante dentro del grupo llegue a cierto punto, y como dice Freud, acá se cierra, hay más, pero no se puede, ¿no se recomienda continuar con un tratamiento individual? ¿Es factible? ¿Mejor? ¿No? ¿O pueden hacerlo paralelamente? Eso me quedó medio la nebulosa a lo largo del curso. Eso depende de cada sujeto, digamos, ¿no? Algunos pacientes se les recomendaba que en paralelo al grupo hicieran una terapia individual por cuestiones muy específicas, pero el tratamiento grupal en sí es el que es la idea de que provoque los efectos terapéuticos, ¿no? Sí. Salvo alguna cuestión muy específica por la cual se le recomiende a alguien hacer en paralelo una terapia individual, que no es lo más común, ¿no? Podría seguir preguntando, pero quiero dejar lugar a No, está bien. De todos algún modos, otro compañero. como todo tratamiento, digamos, un tratamiento requiere, digo, cuando se cierra y para empezar otro, hace falta también un tiempo de elaboración, porque cuando un tratamiento termina, incluso en un tratamiento propio, digo, en un personal, sea grupal o individual, uno sigue elaborando cuestiones aunque haya terminado, ¿no? Sí, además mientras vos hablabas yo pensaba, ¿no? Esto de despedirse en una terapia individual, en un tratamiento individual, uno se despide de una persona. En un grupal tenés un montón de personas, de subjetividades, de temas, de haber escuchado al otro y que el otro nos escuche y que nos apoye y un montón de cosas. Es muy fuerte, supongo, dejar un grupo. A mí lo que me sirvió en varios grupos, en particular en una dinámica que hicimos, fue que cada uno, incluso quien se iba, pudiera decir que, o sea, el que se iba, que pudiera decir qué se llevaba de cada integrante y qué le dejaba a cada integrante del grupo. Sí. Incluso al terapeuta, digo, el terapeuta se incluye también. Yo me incluí. Y de los demás integrantes que pudieran decirle a quien se iba qué les quedaba de él y qué quería que se llevara. Está bueno. Porque eso implica poder incorporarlo, ¿no? Introyectarlo al otro y que el otro se pueda llevar algo, si se quiere, bueno, ¿no? Y otra duda que tengo, que siempre la quise preguntar desde el principio, pero bueno, no quería hablar de otras cosas, ahora se da. Cuando mencionaste que había un integrante que venía del grupo de Alcohólicos Anónimos, yo siempre tuve la intriga de que Alcohólicos Anónimos y NA, Narcóticos Anónimos, si son realmente efectivos como para un tratamiento, me parece a mí que son un sostén. No me atrevo a llamarlos tratamientos, no sé qué opinas vos desde tu postura. Bueno, algo había mencionado en la clase que dio Ricardo Klein, que es lo que, digo, a ver, cuando uno habla de un grupo, uno tiene que ser consciente y saber para qué sirve ese grupo y el objetivo con el cual un paciente a X dispositivo. Mi intriga se presenta desde el punto de vista que no hay un profesional terapeuta. No, pero a eso voy, a que el dispositivo de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos es muy efectivo para dejar la sustancia. Sí, claro, y después hay que ver por qué la adoptaste. El tema es que yo muchas veces, cuando no tengo la posibilidad de armar un grupo y trabajo en individual, en el hospital he visto algunos
situaciones, digamos, de pacientes que no podía derivar a grupo. Entonces yo mismo les decía que fueran a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos, dependiendo el motivo de consulta. Pero sí ir trabajando todo el tiempo, digamos, la cuestión imaginaria que se da en estos grupos y poder, digo, está bien, te va a ayudar a sacar el clavo de la sustancia, pero después quedas prendido al grupo. Entonces el tema Claro, es sí. del grupo, ¿no? Sí, cambias de sustancia, digamos. Dejas una sustancia y adoptás otra. Pero para alguien que está tomado por Claro, sí. sustancia como, por ejemplo, no sé, la cocaína o alguna droga dura, digamos, Sí, es efectivo, obviamente. o incluso Sí, sí, alcohol, ¿no? sí. Con lo Yo, cual, sí. yo tuve un chico cercano, casi muchos años, tuvo un episodio, pues la verdad duró poco tiempo, la mamá se dio cuenta enseguida, y lo primero que acudió fue a un grupo de narcóticos, y a los, no sé, 2 meses, 3 meses, le dijo, yo no quiero ir más ahí. Dice, ¿por qué? Y porque los que hace 10 años que consumen, por poco no te enseñan a cómo tenés que conseguir la droga, cómo tenés que hacer. Era chico, era menor de edad. Y no quiso ir más, me dijo, me están enseñando cómo seguir en esto, en vez de... Entonces, por eso también mi duda de al no haber un psicólogo, siempre... Pero claro, es como decís, para dejar las sustancias, sí, son efectivos, realmente, sí, eso escuché. Bueno, pues ya se me va a presentar alguna pregunta más, porque yo siempre meto cuchara. ¿Puedo seguir? No sé si hay alguien con la mano levantada. No. Bien. Bueno, no, re interesante me parece traer este tema, que es cierto que no lo hemos trabajado, yo no lo he escuchado en otros espacios tampoco. Y pensaba dos cosas por ahí. Creo que algo dijiste, Carlos, si no entendí mal, en relación como a señalar algo de estos efectos que pueden aparecer. Me imagino que sirve, pero igual hasta que no se hacen presente, bueno, como que hay que hacerlos carne también, ¿no? No, más allá de nombrarlos y de intelectualizarlos, después hay que trabajar cuando aparecen también. Y, y pensaba del otro lado, ¿no? También como cuando, no sé, por ejemplo, en el hospital, no sé, el grupo que coordinan ustedes con alguno de los residentes, cuando alguno de los residentes se va a rotar y tiene que salir del grupo, pero el grupo con los pacientes sigue. ¿Cómo poder, no sé, jugar eso también? Porque supongo que eso también tiene algún efecto, o lo puede llegar a tener, no sé. Sí, yo creo que eso en la medida en la que se arme el grupo. O sea, en este momento tenemos grupos en formación, con lo cual o sea, uno de los grupos sí tiene, digamos, como bastante recorrido y trabajo, pero en la medida en la que entra y sale gente del grupo es mucho más difícil trabajarlo porque todavía no hay grupo, ¿no? Muchas veces, sobre todo al principio, hasta que se logra ese armado del grupo, incluso en este grupo que yo conté en la viñeta, tardó bastante en poder armarse si se quiere, la ilusión grupal y después la trama grupal que implica, bueno, los organizadores fantasmáticos y todo lo que arma la trama grupal. En la medida en la que no se arma eso, es serialidad, ¿no? Y uno trabaja tratando de armar grupo. Una vez que se arma el grupo, sí, la despedida de cada uno de los integrantes, incluso los coordinadores, es importante y que cada coordinador, si se va, si es una rotación, por ejemplo, un residente o una residente, pueda despedirse del grupo. Es difícil cuando hay ¿cómo decir? Mucha circulación, ¿no? Mucho entrar y salir del grupo porque no termina de armarse el grupo. Pero sí, lo ideal es eso, hacer una despedida también de los coordinadores.
A mí me parece la experiencia que tuvimos nosotros en el grupo del OSPI. Nosotros coordinábamos con Carlos y con Lucila, un grupo de adolescentes, y Lucila terminó su rotación e ingresó Tati, que es la nueva residente que está rotando. Y a mí hay algo que me llamó mucho la atención, que cuando Luz se va, bueno, se despide, ¿no? Pero tampoco hubo como tanta laraca, ¿no? Entonces a mí me hizo pensar algo también de la función del coordinador, ¿no? Como a veces lo que está bueno que se arme es esa función coordinación, que obvio que es con la persona del coordinador, pero que también va más allá de eso. Entonces, me parece que ahí se logró algo de cierta función que estaba encarnada en Lucila, por supuesto, pero que después se seguía garantizada cuando viniera Tati, digamos, ¿no? Como me parece que con los coordinadores también es asimétrico, entonces es diferente la despedida y es diferente el lugar que se ocupa dentro del grupo, ¿no? Nada, eso para agregar del caso nuestro. Hola, quería agregar algo que además solía suceder, digamos, cuando por ahí, no sé, solíamos estar los tres juntos, pero de pronto, no sé, alguien tenía una reunión, un paciente de externo se complica, cualquier cosa que puede ocurrir que te hace retrasarte. Y bueno, por ahí quedaba alguno de nosotros tres en el rol de coordinación, y eso igual continuaba, como que no era un impedimento el hecho de que no estuviese tal. Creo que esa es como la herramienta mejor trabajada, al menos en ese grupo, que es que no quede como personalizado en fulano de tal, porque si no es como que no te puedes ir, básicamente, a ningún lado, porque no continuaría. Es cierto, cuando yo me despedí fue como, bueno, saludos, ni idea. No es, obviamente que no es sin como los efectos de que alguien se va y alguien entra, que siempre hay una ausencia, una llegada tarde, un avisé, algo, pero que el hecho de que quede como sin concentración en una sola persona el rol de la coordinación, hace que incluso pueda estar en los usuarios, o sea, que a veces puedan ser quienes coordinan el espacio y quienes intervienen, y eso favorece un montón como a la fluidez del grupo y del armado en sí mismo. Sí, incluso la otra vez yo le recordaba de una paciente que se quería ir del grupo, y la invitamos a que venga a contar al grupo por qué se quería ir, y termina diciendo, bueno, en realidad no me sirve lo que dice, el grupo no me sirve, a mí me sirve lo que dice tal, que es una de las compañeras. Y bueno, ella siguió viniendo porque le sirve lo que dicen las compañeras, no lo que dicen los coordinadores. E incluso iba a dejar, ¿no?, el tratamiento, y el venir a despedirse hizo que, bueno, ella se dio cuenta, bueno, vengo porque me sirve lo de ella, ¿no? Y se la convocó a que siguiera viniendo. Claro, la invitación fue a que se viniera a despedir, ¿no? Como, porque esto era como, bueno, ya no voy a venir más, yo me la crucé en el pasillo, me dijo, yo ya no voy a venir más, bueno, voy a despedirte. Y ahí, bueno, reculó. Claro, Lo que pasa lo que le sirve es el efecto de grupo, o sea, le sirve lo que dice esa chica, pero porque esa chica está en el grupo, porque afuera no pasaría lo mismo. No, claro, no, se lo dicen afuera. Claro, yo lo he comentado en alguna otra clase, que estuve en una rotación en el Gutiérrez, en un grupo para familias de chicos con temas de alergias y demás. Y sí, me dio la sensación, por lo que vi, que la intervención de un par es muy efectiva, les es muy efectiva. Había papás o mamás o niños que no hablaban y se les preguntaba algo y sí, no, bueno, y por ahí se soltaban
al escuchar a un par, a otro papá, a otro chico, por más que obviamente están coordinados, ¿no? Por un coordinador y esta cabeza, pero a veces las intervenciones de los pares como que sienten cierta empatía, al otro también le pasa algo como lo que me pasa a mí. Que nuestra intervención tiene que ser cuando el grupo no funciona, cuando el grupo marcha, ¿para qué intervenir? Además las intervenciones entre pares son como más al hueso, son cosas que por ahí uno no diría, porque uno se filtra, y de pronto sucede que el compañero le dice, pero te estás enojando con la persona incorrecta, ¿no te diste cuenta? Que es con tu mamá, ponele. Y es algo que todos estamos pensando, por favor, que suceda, y se lo dice con su compañera. Entonces, el efecto grupal como que es realmente importante, y si solamente como quienes coordinan tienen que estar haciendo como la labor de que funcione todo el tiempo, hay algo que todavía no se aceitó, que bueno, toma tiempo igual, toma bastante tiempo, pero cuando sucede, funciona de una manera que es como, para mí es como mágica, como algo sucede todo el tiempo, que está buenísimo, que uno no tiene que estar poniendo tanta palabra, porque la van poniendo, o sea, es realmente terapéutico lo que sucede entre usuarios. De hecho, en esto de los cierres y como de las bienvenidas en los grupos, esa misma chica que en algún momento vino a despedirse y se quedó, hace relativamente poco cuando se incorpora otra chica al grupo, es quien le da la bienvenida y un poco como que da cuenta de su recorrido y de lo que pudo ir construyendo en el grupo, y ese fue como su modo de presentarse y decirle para qué le había servido a ella ese espacio. Y fue mucho más allá de esto que en ese momento pudo ubicar encarnado en esta compañera, ¿no? Y fue como súper interesante ahí ese movimiento que pudo hacer de bienvenida con una nueva integrante. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que bueno, agradezco el espacio. Yo no trabajé en grupos, me recibí hace poquito, o sea, el año pasado, y la verdad es que bueno, uno se empieza a capacitar porque bueno, empieza a encontrar estos espacios y me parece súper interesante todo lo que se fue enlazando. Y justamente cuando contabas sobre las viñetas, sobre el grupo, me acordé lo de Filepiar, lo que hacía, ¿no? Que había dicho Ricardo, ¿no? Klein, que había mostrado esto de ser otro, cuando contabas que Gabriel dijo, tomó la palabra, no, por las dudas no lo hagas, por las dudas no lo hagas, ¿no? Como esto, y esto que decís de las despedidas, ¿no? Cómo se van entrelazando, y me pareció muy, muy interesante cada uno de los textos y de lo que pusieron, digamos, cada uno de los profesionales, porque a veces es muy difícil esto, ¿no? De como decía por ahí Belkis también, o sea, uno en el imaginario del trabajo de grupo se imagina que todo funciona, y en realidad, uy, qué bueno, ¿no? Y es esto, es más allá, es el espacio, es esa función que queda evidentemente más allá de la persona que lo encarna, y la verdad que bueno, agradezco el espacio y espero que el año que viene sigan para seguir formándome porque es muy, muy interesante. La verdad es que a veces uno no termina como de saber qué es lo que le gusta, pero yo apuesto a los grupos, creo que el trabajo grupal es muy, muy productivo y que se necesita. Yo trabajé en un centro psicoterapéutico donde los padres venían con los niños y había muchos padres sentados esperando. Y la verdad es que desde el ámbito privado yo decía, pero tenemos que hacer algo con estos papás que están media hora, 45 minutos sentados acá. Hay como mucho por hacer, que bueno, creo que se fue diciendo, y la verdad es que bueno, quizás de a poco veo que bueno, que hay muchas personas trabajando, y espero que bueno, que me los vuelva a encontrar el año que viene para seguir formándome con ustedes. Me pareció muy, muy interesante todo. Así que muchas gracias. Esto que contás me hace acordar cuando estábamos haciendo la residencia en el Tornú,
armamos un grupo de niños de entre 8 y 10 años. Claro, a los chicos de 8 a 10 años los traen las mamás por lo general, y lo que hicimos junto con la residencia es pensar, bueno, pero está bueno esto que vos pensaste, ¿no? Y armamos en paralelo con otros residentes el grupo de las madres que venían. Y la verdad fue muy rico, porque una de las cosas que empezamos a encontrar fue que el tema que se trabajaba en el grupo de niños, que era obviamente por la edad, a través del juego, a través de la palabra trabajaban los padres. Acordar antes, hoy vamos a trabajar tal tema. El tema surgía espontáneamente, ¿no? Sí, y esto de crear redes y lazos, ¿no? Que también es muy importante. Cada uno viene como comunidad, ¿qué le pasa? Y por ahí tenían datos para pasarse de colegios, y era como muy difícil. Yo encontraba mamás que con niños con síndrome de Down, que por ahí necesitaban cambiar de colegio y no sabían que por ahí había otra mamá que ya estaba en ese colegio, y entonces yo tenía como que pedir autorización. Digo, bueno, pero está bueno que ellas se puedan como, ¿no? O sea, cómo te fue a vos, por dónde, y la verdad es que eso creo que es enriquecedor en sí mismo y beneficia más que perjudica, pero es como que, bueno, estaba obstaculizado por esto de, bueno, ojo, lo privado, bueno, otras cosas que se generan en otros ámbitos que en esto que estoy escuchando, por suerte no, o sea, no pasa, pasan otras cosas, ¿no? Y enlazado a esto, Carlos, o cualquiera de las chicas, no se piensan grupos de familia, o sea, los padres con adolescentes, ponele. No distintas familias, varias familias, sino una familia, porque a veces son papá, mamá, la persona en cuestión, el paciente, y 2 o 3 hermanos, y ya es un grupo numeroso. Eso no es factible por ahí trabajar en grupo la familia. Una terapia familiar. Sí. O se sale ya de la idea de esto de grupos. Ya otro abordaje, la terapia familiar, ¿no? Bien, Sí. pueden haber algunas dinámicas que coincidan. Bueno, estamos hablando de una familia que está bien armada, que se arma en el hospital con personas, digamos, de diferentes lugares, digamos, de distintas extracciones o familias, ¿no? Estamos hablando de terapia familiar. Claro. Yo lo pensé orientado hacia que cuando hay un paciente, un integrante de una familia, ponele el hijo adolescente, con alguna problemática, los demás son co-pacientes. O sea, el resto de la familia están todos involucrados. Lo que pasa es que, claro, en un ámbito hospitalario por ahí se limita mucho, o sea, estás abordando un paciente y su grupo familiar. Sería más homogéneo el grupo, a diferencia de los grupos de adolescentes que son heterogéneos, ¿no? No, bueno, pero también estamos hablando un poco lo que me parece que Alejandro Weiner hablaba de esto en la primera clase, de tener formación en lo que uno está trabajando, ¿no? Y la terapia familiar implica una formación específica. Perdón, no sé si Irina quiere tomar la palabra. Ah, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, adelante. Ah, ok. Mi pregunta va, yo he tenido experiencia con jovencitas y, por ejemplo, en uno de mis casos, de repente la mamá decidió anexarla y bueno, la mandó al anexo, no funcionaron bien las cosas, la sacó del anexo y la regresó conmigo. Pero la chica me decía que ella se había dado cuenta que al estar en el anexo, estar con otras chicas con su problemática era bueno para ella. Y me decía que si podía buscar un grupo de
de adicciones. Entonces ahí hasta dónde es bueno, por ejemplo, donde yo vivo no hay grupos de adicciones. Entonces ella me comentaba la posibilidad de ir a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tan viable es esto? Me habría que ver bien la situación de esta chica, digamos, pero como yo decía antes, para derivar a alguien a un grupo de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, para mí lo mejor es que en paralelo tenga una terapia individual donde poder ir trabajando los fenómenos que ella va a ir viviendo en ese grupo, ¿no? Para poder ir viendo cómo ella va desidentificándose, ¿no? De ese lugar de adicta. Porque si no queda, digo, una de las cuestiones que tiene Alcohólicos Anónimos es que todos son exalcohólicos o Narcóticos Anónimos son todos exadictos. Entonces es como sacarse esa etiqueta, ¿no? De hecho, ni ex, ¿no? Porque como ellos lo manejan es que ellos son alcohólicos toda la vida, ¿no? Eso es lo fuerte del asunto. Y a veces las prácticas, o sea, lo que ella me contaba van muy poco de la mano del ortodoxo, ¿no? Cubetadas de agua helada, estar de puntitas todo el tiempo posible, abofetear al otro. Pero por eso hay que ver bien las características de cada grupo. No todo grupo de Alcohólicos Anónimos es igual al otro, ni todo grupo de Narcóticos Anónimos son iguales. Distintos pacientes que yo he tenido han ido a un grupo, no les ha funcionado y han buscado otro y sí les ha funcionado para dejar de consumir. Insisto, son efectivos para dejar de consumir, ¿no? Sí, sí, claro. El objetivo del sujeto es dejar de consumir, ¿no? Obvio. Claro, entiendo. Muchas gracias. Bueno, hemos ido virando el tema de terminaciones a la temática general del curso. Tal vez estaría bueno si quienes quieran puedan intervenir diciendo qué les dejó el grupo, el curso, me salió el grupo, bueno, el grupo del curso, y si se quedan con alguna reflexión o algo que quieran decir, que se hayan quedado pensando a lo largo del curso, ¿no? Reflexión, comentario, lo que tengan ganas. Si pueden prender la cámara, mejor. Bueno, arranco yo como siempre, metiendo la cuchara. Natalia ha levantado la mano antes. A ver, sí, te dejo. Bueno, ante todo, agradecer muchísimo la transmisión, muy rica cada clase, y bueno, un poco por ahí mi intervención es una consulta o bueno, para ponerlo al diálogo. La realidad es que me veo trabajando en diferentes espacios con grupos, si bien no coordino grupos, digamos, se arman diferentes espacios al modo de taller, de capacitaciones, y se verifican muchas de estas cosas que ustedes van contando, ¿no? Digamos, cómo se juegan las distintas identificaciones, cómo las entradas y salidas. En los últimos espacios grupales pude ir como incorporando, incluyendo, porque es una construcción colectiva, no es que estoy yo a cargo, sino que somos varios los que rotamos en la función de coordinación de estos espacios. Algunas de estos conceptos que ustedes fueron refrescándome y que son muy valiosos para, bueno, para todo lo que se arma en lo grupal, ¿no? Entonces, un poco la consulta tenía que ver con esto, si es válido pensar que cuando uno está al frente de un espacio grupal, yo lo presento en este caso como talleres porque es lo que más armamos, ¿no? En función del cuidado de equipos, como les
en algún momento mencioné, del prehospitalario, ¿no? Con radiooperadores y con enfermeros o médicos que suelen ser la tripulación de la asistencia en emergencias, armamos espacios de cuidado de equipos, ¿no? Y si es válido considerar que esto es una coordinación grupal, si es válido poner al trabajo, digamos, algunas de estas conceptualizaciones. Por ejemplo, yo me quedaba pensando con esto del cierre que recién decías, muy interesante, ¿no? Porque a veces se juegan como pequeñas escenas de duelo en esto que ellos trabajan cotidianamente con la muerte y con la urgencia, ¿no? Y que a veces no se permiten ellos pensar como justamente algo del orden de la separación o del corte. Bueno, poder tomar algo de esto como microcierres, ¿no? Como ofertar esta posibilidad de decir, como vos mencionabas recién, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué te dejó eso, ¿no? ¿Qué pudiste dejar vos y qué pudiste tomar de ahí? Bueno, nada, un poco habilitándome y también nutriéndome de lo que has comentado en la clase de hoy. Podríamos decir que es un grupo operativo, ¿no? Un taller. Y digo, si tomamos a Pichón, el tema es si pueden hacer la tarea, ¿no? Y uno va interviniendo cuando el grupo, como diría Pichón, entra en pre-tarea, ¿no? Que no puede hacer la tarea para la cual están juntos ahí. Y si no están pudiendo hacer la tarea, bien vale ver qué es lo que le está pasando al grupo que no puede hacer la tarea. Y en ese sentido, bueno, sí, se puede trabajar en relación a los duelos, a las separaciones, o qué es lo que está interviniendo ahí, ¿no? Pasó mucho esto en los grupos de enfermería, por ejemplo, que trabajaban con pacientes con COVID durante la pandemia, ¿no? A veces no decían que no se podían permitir reflexionar sobre eso, porque si no se largaban a llorar, digamos, ¿no? Pero la posibilidad de tener un espacio donde hablar de esos duelos y de eso que les estaba pasando, que paciente que entraba en terapia intensiva, por ejemplo, no salía, sobre todo al principio de la pandemia, y fue muy necesario para que puedan seguir trabajando, ¿no? Pero sí, un taller yo lo pienso como un grupo operativo. No es en todo caso, un grupo terapéutico también es un grupo operativo cuya tarea es trabajarse cada integrante, así digo, trabajarse y autotrabajarse en relación a una psicoterapia, ¿no? Si lo pensamos desde Pichón. Y un taller vaya si no es un grupo operativo. Lo que pasa que es cierto, las intervenciones son diferentes. Uno no va a hacer un señalamiento del estilo a lo que yo comentaba en el grupo terapéutico, porque bueno, ahí vienen para que uno les pueda hacer esos señalamientos. En cambio, en un taller, bueno, uno sí puede trabajar qué pasa que no se está pudiendo hacer el trabajo para el cual están juntos, ¿no? Para el cual fueron convocados o están convocados. Acá, bueno, igual de todos modos acá en la clase está Sole, que coordina los talleres de hospital de día y tal vez puede agregar algo, ¿no? Sí, yo pensaba que lo que sirve mucho es definir cuál es la tarea de ese espacio, ¿no? De ese taller. Porque por ahí lo que comentaba Natalia es un poco, era un taller como para hacer apoyo, ¿no? De estas personas que vienen trabajando con situaciones de urgencia. Entonces me parece que una vez definida bien la tarea del taller, eso orienta, porque eso nos permite ver hacia dónde vamos y qué obstáculos van surgiendo. Y si se juntan y nadie puede decir qué es lo que le está pasando con estas situaciones, ahí la tarea no está pudiendo desarrollarse, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa. Pero a mí me parece que se pueden hacer señalamientos, no interpretaciones tal vez, ¿no? En un espacio de ese tipo,
pero me parece que sí, porque ordena y porque la tarea en la que se están convocando es una tarea que tiene que ver con la reflexión y con cierto acompañamiento y apoyo eh, subjetivo, ¿no? De cada quien que está realizando esas tareas tan complicadas. Sí, sí, es tal cual. Un poco lo que pensaba recién tiene que ver con esto de que siempre es el señalamiento más oportuno tiene que ver, oportuno en el sentido de que el otro también lo puede tomar, ¿no? Porque uno, como decía, no es que nosotros estamos en calidad de coordinadores, sino que también nos presentamos medio paracaidista, ¿no? Armamos un cronograma y en tal fecha se hace un espacio en guardia, o sea que algunos asisten y otros no, y es armar como ahí un encuadre de trabajo, pero bueno, tratando de incluir estas cuestiones que para nosotros son muy ricos, ¿no? De bueno, quién se levantó y en qué momento se levantó, en qué momento retornó, qué tipo de intervención hizo cuando decidió incorporarse nuevamente. ¿Se registra eso, esa intervención así? Porque bueno, la dinámica es durante el trabajo de ellos, entonces hay que respetar eso. Pero a la vez no perder como cierta riqueza de lo grupal, me parece, ¿no? Como poder legitimar que hay algo ahí que se está moviendo y que está vivo en ese grupo, ¿no? Que por ahí lo anecdótico somos nosotros, pero que a la vez prestamos ciertas coordenadas para que eso se pueda leer, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Tenemos 10 minutos más. Bueno, trataré de ser breve. Yo agradecer porque la verdad, habiendo participado de grupos, habiendo hecho algunas pasantías sobre, tanto en el Gutiérrez como en el Posadas no estuve directamente en el grupo, pero estaba en la parte de adolescencia y había un grupo, o sea, mi pasantía se terminó y no pude participar y aparte ya estaba cerrado, ya estaba armado, pero me pareció sumamente útil. Hoy mismo le voy a dar mi agradecimiento a Silvia Diviasi, que fue la que me pasó el contacto para participar de este curso. Me pareció muy bueno, muy, si bien fue corto, pero bien concentrado, cada clase fue muy al punto y todos fueron muy interesantes y muy enriquecedores para todos en general, para los que nos interesan los grupos y por ahí para el que no le interesaba mucho se enteró y se entusiasmó con la idea de esto de los tratamientos, las terapias de grupo. Así que me pareció sumamente enriquecedor. Les agradezco a todos muchísimo y me alegro de haber formado parte de este grupo. ¿Alguien más que tenga ganas de compartir, de agregar algo? Bueno, en mi caso también en la línea de lo que hablaban un poco entre Natalia y Soledad, yo estoy bastante atravesado por hospital de día. De hecho, justo estoy terminando la rotación en hospital de día, entonces esto de los cierres me remitía mucho a mi cierre. Y bueno, y a lo largo del curso, digamos, fui haciendo esto, ¿no? Tratando de hacer un contrapunto de qué puedo tomar para un dispositivo que tiene sus diferencias, ¿no? Que bueno, Hospital de Día en su conjunto tiene talleres, pero también tiene espacios de asamblea, toda una cuestión más convivencial y a la vez es otro tipo de población, quizás, ¿no? Pues bueno, algo que me quedó pendiente y que por ahí lo propongo para el año que viene es algo que me interpela mucho en la práctica, que es cuando en un mismo espacio, porque yo no sé si hay grupo en el hospital de día en el que estoy, me parece que no, pero ¿qué ocurre cuando en un mismo espacio, digamos,
comparten dos personas que no se llevan para nada y que es un conflicto no constante por ahí, pero sí recurrente, ¿no? Que es algo que, bueno, con lo que me he encontrado en esta rotación y es muy difícil de trabajar. Dos personas que no se llevan, que son pacientes o coordinación, de la coordinación. No, pacientes. Digo, porque pueden pasar ambas cosas, por eso preguntaba, ¿no? Seguramente pasa, pero no se manifiesta tanto. Ajá. Sí, está bueno esto que trae Ariel, porque a mí me hace pensar en, bueno, es condición que nos llevemos todos bien para poder hacer un grupo, o para qué tipo de grupo sería necesario o no. Me parece que está buena la pregunta. Es cierto que es más fácil hacer grupo con quien uno se lleva bien, ¿no? Pensándolo también laboralmente, uno labura en equipo mucho mejor con quien se lleva bien, pero también pienso el desafío está en cómo trabajar con quienes no nos llevamos tan bien, ¿no? Cómo se hace, si es que se puede, ¿no? Así que... ¿Qué se toma cuando no se puede hacer la tarea? Digo, me parece que en este sentido Pichón es una brújula, digamos, ¿no? Para ver si se puede o no se puede trabajar en determinados grupos y en todo caso, como, bueno, si hay dos personas en el grupo y obstaculiza eso la tarea, este vínculo conflictivo entre estas dos personas, hay que ver cómo abordar ese vínculo para que la tarea pueda hacerse, ¿no? Digo, porque estamos hablando ahí del objetivo de ese, en todo caso, si es el hospital de día, si el objetivo del hospital de día no puede llevarse adelante por ese conflicto y de algún modo hay que abordar ese conflicto para que la tarea para la que está hecho el hospital de día se pueda llevar adelante. Sí, también todo otro tema me parece que es el grupo en la psicosis, ¿no? Como para también pensarlo para más adelante. Claro, sí. Pero porque tiene otras particularidades también. Tal cual. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo quería preguntar, en el año que viene, si programan algún otro curso, ¿cómo nos enteramos? Igual yo creo que lo tenemos todos agregados a Carlos en Facebook. Supongo que ahí se publicitará, pero si no, ¿cómo nos enteramos? Si hay algún otro curso. Ya estamos enganchados. Muy bien. Sí, está también está el Facebook y está también ¿cómo se llama? Un grupo de correo hay. Lo podemos... Sí, cuando se fueron inscribiendo al curso, vieron que nos fueron dejando los mails, así que tenemos los mails de todas y todos los que participaron, así que podemos mandar también por ahí. O sea, quienes están acá recibieron por el mail, digamos, la dirección esta. Todas esas direcciones, nosotros si abrimos un nuevo grupo, les vamos a mandar la difusión. Bueno. Bueno, no sé, Carlitos, si agregar algo más. Sí, pensaba en el tema que vos decías de los grupos en la psicosis y en la neurosis, ¿no? Podríamos decir que el objetivo en la neurosis es desilusionar y en la psicosis ilusionar, ¿no? Entonces como que va en sentido contrario, ¿no? Si bien si es un grupo operativo,
específico, por ejemplo, en lo que hace, digo, esto en cuanto a un grupo terapéutico. Ahora, en cuanto hace a un grupo operativo, por ejemplo, para dejar de consumir, y podría haber un paciente psicótico en un grupo de neuróticos, porque el objetivo es dejar de consumir. Es en función de ese objetivo. Así que, de todos modos, bueno, hay que ver si el paciente está compensado o no está compensado en cuanto a la psicosis, ¿no? Si es un paciente que está compensado en cuanto a la psicosis, en la institución hemos tenido y han podido dejar de consumir. Una vez que dejan de consumir, bueno, siguen un tratamiento diferente después, una vez que dejaron de consumir, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando el espacio. Gracias, Carlos, por el encuentro de hoy. Gracias a todos y a todas por venir, y agradecemos también al Colegio de Psicólogos que nos prestó el Zoom tan gentilmente. Y bueno, nos estaremos encontrando el año que viene, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Felicidades, buen Gracias. año. Adiós. Chao, chao. Bueno, hasta pronto, gracias por todo y a todos, y bueno, que tengamos todos un excelente año. ¿No? Chao. Hasta la próxima.